Bienvenido a tu podcast, Mitos y Cucarachas, donde nuestro panel de no expertos nos mostrará su errada opinión sobre los temas filosóficos que han machacado los sesos de los más grandes pensadores de la humanidad. El presente podcast pretende ser un contenido de entretenimiento y no debe ser usado como referencia para documentación seria. Las opiniones aquí plasmadas son responsabilidad de quien las externa. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos podcast escuchas. El día de hoy nos encontramos aquí con mis queridos compañeros Esus Periplaneta. Hola, Esus Periplaneta. Saludos a todos y esperamos que les guste la temática del día de hoy. Nos encontramos también, nos acompaña Efesius Cromafodina. Buen día, Gronfadorina. Excelente, gracias por la aclaración. Y su servidor, Apolo Blatelia. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de... ¿Nos podrías decir, Efesius, por favor? Acerca del inicio de todo, de la humanidad, del mundo, del universo. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿a qué te refieres? El inicio del mundo, el inicio del todo. ¿Te refieres a la teoría del Big Bang? ¿Te refieres a las teorías creacionistas? ¿A las teorías religiosas? ¿A qué te refieres con el inicio del todo? Pues yo creo que sería bueno tomar todas las vertientes. Como lo dice el título de nuestro podcast, hablemos más de nada que de mitos. Y luego intentaremos ver qué dice la ciencia acerca de ello. Parece muy bien, muy bien. ¿Y con qué mito queremos Así empezar? ¿Con qué vamos a comenzar para poder extendernos? Que yo creo que debemos de empezar con lo que más gente cree. Como la mayoría de este planeta es cristiano o, bueno, católico, cristiano, musulmán, judío. El principal mito creacionista es el de la Biblia, que, bueno, la Torá, que es el libro original, y ya después de ese lo copiaron tanto musulmanes como cristianos. Entonces quizás debemos empezar con lo que dice el Génesis, que es el libro creacionista por excelencia. Muy bien, pero ¿qué les parece si también explicamos un poco a nuestros podcast escuchas acerca de el origen de nuestros nombres? Esus Periplaneta se refiere a un dios griego y a un tipo de cucaracha. Apolo Flatelia, de la misma manera. Y Efesius Cronfadorina también es exactamente lo mismo. ¿Y por qué esto? Si queremos ahondar un poco, es el hecho de que no sé por qué lo pusimos. Porque estamos haciendo referencia tanto a una familia de cucarachas que es, pues, lo que consideramos como seres humanos lo más bajo, lo más repugnante, y del otro lado tenemos nombres de dioses, que sería lo más elevado. Y así es una contradicción por sí mismo, como la vida misma. Me parece buena analogía hablar acerca de los opuestos y cómo trabajan en conjunto, ¿no? Al final. Entonces por eso le quisimos dar esa imagen de nuestros nombres. Muy bueno. Esus, ¿tú qué noción tienes acerca de... Bueno, vamos a adentrar ya un poquito ahora sí en el tema
¿Tú qué noción tienes acerca de las creencias abrámicas o del el inicio del todo, del Génesis? ¿Tienes por ahí alguna noción? Yo me gustaría que me explicaran ustedes un poquito más de la noción del Génesis. La verdad, yo les puedo entrar un poquito más en acción en algunos otros temas, en los siguientes de referente a otras culturas, ya sea los mayas. Entonces no sé si por ahí Hefestos tiene un poquito más de conocimiento que nos pueda iluminar un poco acerca de cuál es el origen del universo, el origen de todo según las religiones, ¿no? Según el Génesis en este caso. Según la religión católica, bueno, por la judía y consiguiente por la católica, en el Viejo Testamento, Dios creó todo. De hecho, lo podemos citar de el Antiguo Testamento del Génesis, el capítulo 1, versículo 1, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, esto nos dice que Dios era lo primero que existía y bajo su conciencia se crearon los cielos y la tierra. Aquí lo interesante es que si avanzamos un poco más en el libro del Génesis, por el versículo 8, nos vuelve a decir: hizo Dios el firmamento y apartó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban arriba del firmamento. Y fue así. Y llamó Dios al firmamento cielos, y fue tarde y fue mañana. Entonces, lo que podemos ver de este libro es que quizás a las personas que intentaron dar esta explicación les faltaban palabras para poder describir el universo en su totalidad. Por eso necesitaron dos veces, Dios creó dos tipos de cielo y dos tipos de tierra. El cielo como lo conocemos, el cielo azul con nubes y eso, y la tierra que es sobre donde caminamos. Pero yo creo que en el versículo 1, donde dice Dios creó los cielos y la tierra, se refería más que nada a este tablero donde jugamos el juego de la vida. O sea, como no tenían una noción sobre el tiempo y el espacio como lo tenemos hoy en día en la cosmología moderna, dijeron los cielos y la tierra. Entonces, si cambiamos los cielos y la tierra por lo que nosotros en la actualidad conocemos, le llamaríamos el tiempo y el espacio. Los cielos sería el tiempo y la tierra sería el espacio. Entonces, bajo esta analogía, podríamos leer el capítulo 2, que nos dice: y la tierra estaba vana y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las faz de las aguas. Entonces, aquí la tierra y las aguas no es la tierra y el mar o los continentes, más bien se refiere al tiempo y el espacio. Entonces, este versículo quedaría así: en el principio Dios creó el espacio y el tiempo, y el espacio estaba vano y vacío, y había incertidumbre sobre la faz del tiempo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de la eternidad. Eso sería, en palabras modernas, esta misma analogía. Entonces podemos ver que quizás era más profundo de lo que parecía este mito que, o sea, muchos en la era moderna lo vemos así como una fantasía, como algo literal, ¿no? Sí, ese sí. Es muy, muy, muy interesante tu explicación, porque
y muy válida, porque todo concuerda con lo que nos estás diciendo. Puede ser que y muchas veces se hace que se oculta la realidad de lo que se trata de decir, utilizando las analogías para que no todos sean capaces de observar aquello. Entonces es muy, muy interesante lo que nos comentas. Entonces, después de esto ya se ve cosas más simples. De hecho, bueno, podríamos ver que lo siguiente que se creó fue la luz. Y la luz lo podemos ver como la energía que existía al principio. Creo que más adelante veremos las teorías científicas que hay sobre el origen del universo, pero nos quedaremos con esto de que al principio se creó el tiempo y el espacio, y luego se creó la luz, y ya por medio de la luz se pudo conocer su contrario, que fue la oscuridad. Y ya más adelante, en este primer capítulo del Génesis, nos habla sobre que fue creando la tierra, fue creando los mares, fue creando los animales, las plantas, y para todo esto se gastó 6 días y descansó en el séptimo. Y entonces al mismo tiempo no solo creó el universo, sino también creó los domingos. Y ahora todos los domingos nos parecen iguales. Todos parecen domingos, caray. Pero al mismo tiempo también creó los lunes. Entonces hablamos de dualidades. Tanto los domingos como los lunes fueron creados al mismo tiempo. El orden y el caos, la luz y las tinieblas, el mundo manifiesto y el mundo oculto. Es correcto. Yo pienso que la analogía, un poquito retomando lo que tú comentas y haciendo un poco de referencia a Paul Dill de los símbolos de la Biblia y la universalidad del lenguaje simbólico y su significado para la psicología, por ahí nos dice que en el versículo 3 Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Y bueno, no se refiere precisamente a que vaya a haber luz, sino que es como, según lo entiendo yo, como la creación, la voluntad creadora. Empezó a existir algo porque anteriormente existía la nada, porque todo era oscuridad, porque como en algún tiempo estuvimos platicando, no sé si te acuerdas, estábamos hablando acerca de que los átomos de hidrógeno, si mal no estoy, fueron los que mencionaste. Corrígeme. A ver, no. Los átomos de hidrógeno son los que son en su... Los átomos de hidrógeno existen en su mayoría en el universo. Fueron los que existieron en su mayoría, ¿es correcto? Bueno, si consideramos la teoría del Big Bang como la verdad, que en realidad está muy discutido todavía por la ciencia qué es lo que hubo al principio. Creamos primero se cree que hay un plasma etéreo de partículas que no eran, todavía no se creaban como átomos, sino más bien era un plasma. Y de hecho, si vemos en el Corán, que es otra de las culturas abrámicas, nos dice, se dirigió al cielo, que era humo, y dijo a y a la tierra, venid, queráis o no, y dijeron, venimos de buen agrado. Entonces, lo que podemos extraer de aquí es que en la cultura musulmana se ve a esa nada primigenia como humo. Y al mismo tiempo, si pensamos en nuestra idea del plasma, del plasma a nivel cuántico, porque en ese punto incluso las partículas fundamentales están ionizadas. Esto quiere decir que no están en una estructura atómica, sino a nivel de partículas subatómicas
era plasma, era como fuego, era como humo. Entonces, en realidad vemos que estas culturas antiguas algo de razón tenían ahí entre las cosas que ellos creían. Hay que tener puntualizado sobre el Corán, que el Corán no está escrito de manera a prosa como la Biblia o la Torá, sino es más bien una poesía muy larga. De hecho, por aquí tengo cantos y poesías, sí, ¿no? Y lo que pasa es que, si no mal recuerdo, no sé si en la India también manejaban o utilizaban eso de que todo era sonido. Entonces por eso utilizaban esos cantos, esas... ¿Por qué? Porque hacían vibrar ciertas estructuras donde tú podías sintonizarte con lo más alto, ¿no? Por eso el Om, ¿verdad? Sí. Para sintonizarte con la tierra, porque el Om se supone que es Es una frecuencia de vibración donde supuestamente tu lengua no se lleva, o sea, no tienes que hacer ninguna modificación en la lengua. Si tú no tuvieras lengua, podrías hacer el Om, claramente. O sea, no necesitas utilizarla. Entonces, por eso. Sí, o entre todos los significados ocultos que tiene también por ahí el Om. El mismo símbolo. Pero regresando un poquito a la acción, hágase la luz en el versículo número 3 y es precisamente, bueno, yo lo tomo como una analogía a la creación de la existencia, porque imaginemos por un instante que nos encontramos en el universo primigenio. ¿Y qué hay? Nada. Absolutamente nada. Ahora, una de las preguntas que todos los filósofos se han hecho desde que ha existido la filosofía, el amor a la sabiduría, es ¿por qué entonces hacer algo? ¿Por qué crear una situación de vida? ¿Por qué crear la existencia? ¿Por qué crear la materia? ¿Y por qué no se queda la nada? ¿Por qué el todo y no la nada? ¿Cuál es la teoría que ustedes me pudieran Para mí yo te pudiera comentar a mi punto de vista. Ajá. Contestando la pregunta, ¿por qué el todo y no la nada? Yo, a mi punto de vista, nuevamente te puedo comentar que muy probablemente, como observamos la dualidad en todas las cosas, puede ser que al mismo tiempo el todo y la nada estén interactuando. Y es parte de lo que forma este proceso de la vida. Me parece muy extraño porque ¿cómo va a haber todo y cómo va a haber nada al mismo tiempo? Y sí entiendo tu punto de vista, porque dentro del todo, dentro de la materia, existe una infinidad de vacío y somos más vacío que materia. Sin embargo, pues somos materia, seguimos existiendo si nos vamos a un nivel cuántico. Sin embargo, me parece ilógico porque de todas maneras seríamos algo, entonces ya seríamos algo y no seríamos nada. O sea, dejaríamos de ser nada para convertirnos en materia. Y seguiría sin respuesta la pregunta de por qué el todo y no la nada. ¿Por qué tenemos que existir y tener conciencia de nuestra propia existencia si sería más fácil que no existiésemos, que no existiese nada? Bueno, no necesariamente más sencillo. Si nos vamos a niveles cuánticos, podríamos pensarlo en forma probabilística. O sea, a nivel cuántico, las partículas existen y no existen al mismo tiempo. O sea, tienen una probabilidad de existir y hasta que algo las mide, aquí es como el observador. Es cuando realmente existen. Entonces, que hubo un experimento, ¿no? Donde que si las observabas pasaba por un lado y si las observabas por el otro también pasaban, que ahí dependía del observador, ¿no?
Sí, el experimento de la doble rendija nos dice que esa mera. las partículas son los electrones, bueno, de hecho, toda forma de existencia hasta ahorita se ha hecho incluso con moléculas. Cuando se pasan sobre una doble rendija, si se miden antes de pasarlo, se comportan como partículas, o sea, están en un lugar en específico, pero si se hacen pasar sin medirlas antes, tienen una forma de onda. Esto quiere decir que interactúan consigo mismas. No sé si alguna vez han visto el reflejo de las ondas de agua. Siguen un patrón muy similar a o sea, interactúan consigo mismas y se interfieren. Eso, o sea, si lo pensamos, pues te vuela la cabeza. Existen y no existen al mismo tiempo. O sea, son todo y nada exactamente al mismo tiempo. O sea, hasta que no lo experimentamos, no existen en realidad. Esto a nivel cuántico, o sea, a nivel de partículas subatómicas, pero en nuestra realidad las cosas se ven diferentes. O sea, nuestros sentidos de primates, de percepción, sí, solo nos permiten ver las cosas como cosas sólidas, como cosas que están. Pero cuando nos vamos a los fundamentos del universo, o sea, eso es lo más pequeño que podemos medir ahora. Incluso si fuéramos capaces de ver más adentro de eso, probablemente las leyes de la existencia serían completamente distintas a lo que nuestra intuición, porque al final somos animales y nuestros sentidos sirven para cazar, para recolectar y no para entender la complejidad del universo, de nosotros mismos, como nos fuimos formando, creamos herramientas y creamos concepciones matemáticas para intentar entenderlo. La misma religión, los mismos mitos en cualquier lado, son herramientas que utilizamos para intentar entender el universo. Es correcto. De hecho, el nacimiento de todos los mitos tiene un origen en el tratarse de explicar las cosas. Somos seres que tratamos de ser racionales. La misma racionalidad no tiene ni siquiera un significado, no tiene una explicación lógica para nosotros. ¿Por qué es que nosotros tenemos conciencia de nuestra propia existencia y por qué es que otros seres que habitan el mismo planeta en el que nos encontramos no tienen conciencia de su propia existencia o tienen una conciencia muy limitada sobre lo que existe a su alrededor, pero no saben que existen? O sea, no sé si me explico, o sea, no son conscientes de que existen en un lugar llamado, vamos a suponer, por ponerlo de una manera muy regional, llamado País México, o llamado Tierra, o llamado, obviamente porque no tienen un lenguaje parecido al nuestro, ¿verdad? Lo van a llamar como les dé su gana, pero no tienen la noción de la existencia de dónde habitan. O sea, no sé si me explique. Ellos reaccionan por instinto y sin embargo nosotros como seres humanos pues tenemos la capacidad de tener conciencia de nuestra propia existencia y eso nos diferencia de los otros animales. Sin embargo, el hecho de que tengamos conciencia de nuestra propia existencia nos hace crear mitos para tratar de explicar nuestra propia existencia. Y esos mitos que creamos para tratar de explicar nuestra propia existencia son lo que han dado pie a la creación de religiones, a la creación de infinidad de mitos, de infinidad de leyendas, de símbolos, de arquetipos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas,
la creación o el inicio no tiene una explicación pues que nos satisfaga al 100%, ¿no? Porque a final de cuentas, la teoría más aceptada en la actualidad por la ciencia es la teoría del Big Bang. Así es. Bueno, en esa me quedé, ¿verdad? No sé si haya otra teoría científica que sea más avanzada. No la he escuchado, no he leído acerca de ella. Pero no existe una teoría como tal que explique la creación del universo y que logre concretar todo. O sea, que nos satisfaga al 100%, que nos diga el por qué. Sí, por ejemplo, podríamos ir comenzando a abarcar acerca de las diferentes culturas más importantes y lo que ellos concebían o su percepción de cómo se inició el universo, ¿no? ¿Qué les parece? Adelante, comienza. Tú eres el experto. Pues no experto, pero sí, por ejemplo, en China, como tú lo comentas, ellos tenían o ellos nos relatan en que tenían muy similar a lo del Big Bang. Ellos creían que hubo primero una gran explosión similar a los fuegos artificiales, y esa favoreció la creencia de que un enorme gigante que habitaba en el caos primero despertó aburrido de su sueño, y al ver que a su alrededor solo reinaba la oscuridad, tomó con sus manos al universo y pues lo sacudió, lo que provocó una explosión que creó pues 1 millar de estrellas y planetas. Una explosión para ellos maravillosa que hasta la fecha, por ejemplo, es muy parecida a la teoría del Big Bang, que igual fue con una explosión. En cambio, por ejemplo, los aztecas, ellos lo manejaban más por ciclos, como una creación cíclica que se destruía y pues se volvía a construir, ¿no? Por ejemplo, para los aztecas el universo se mantiene pues siempre como una estructura permanente e intacta a partir de varias creaciones, que ellos decían que eran 5 creaciones, y que la estructura básica se compone de 3 partes, que es el cielo, la tierra y el inframundo. Y pues los seres humanos vivimos aquí en la tierra, que para ellos era como pues un enorme disco situado en el centro del universo, y rodeando a la tierra había un anillo de agua que conectaba a la tierra con el cielo. Y pues según los aztecas o su cosmovisión, el cielo estaba estructurado en forma piramidal, compuesta por 13 niveles o 13 cielos que pues sirven para ellos de morada a los dioses. Sí, de hecho, pensando en este universo cíclico, en algún momento el mismo Friedrich Nietzsche pensó en un universo así, cíclico, que empezaba y al terminarse daba el nacimiento del siguiente. Esta es una forma de eternidad, por decirlo así. Si lo pensamos, bueno, en los tiempos de Newton, como ya creían que tenían todo explicado, estos movimientos mecánicos del universo que fueran como una gran maquinaria, lo que se creía en ese momento era que la gravedad, bueno, que al principio se está expandiendo y por esa expansión inicial se están alejando las cosas, pero llegado el momento se les acabaría el impulso y regresarían por pura gravitación, regresarían a ese punto inicial y en ese punto inicial volvería a empezar todo. Pero a principios del siglo pasado la ciencia descubrió que esto no era tan simple. Cuando se mide qué tan lejos están las galaxias, nos damos cuenta que cada vez se están alejando más rápido. Y esto no es que estén simplemente acelerando, o sea, no
no pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces lo que está sucediendo es mucho más extraño y mucho menos intuitivo. Se está creando espacio entre las galaxias. O sea, nuestro tablero de juego, que es el espacio, se le están agregando más casillas cada vez. Entonces esto quiere decir, y cada vez más rápido, o sea, es una aceleración. No nada más se está alejando, sino que cada vez se está alejando más rápido. Esto nos lleva a pensar en un universo futuro en el cual solo existirá una galaxia, porque el resto de las galaxias estarán demasiado lejos como para alcanzarlas. Actualmente, y hasta donde se ve, la velocidad máxima a la que se puede viajar es la velocidad de la luz. Entonces, si algo está más allá de la velocidad de la luz, es inalcanzable, y técnicamente para nosotros no existe nada más allá de lo que está a la velocidad de la luz. Entonces, de cierta manera, hasta ahora la ciencia nos dice que este universo cíclico de fines y nuevos inicios no es posible. Y probablemente en alguna emisión futura hablemos más al respecto acerca de los finales. Ahorita estamos hablando sobre los principios. El inicio. Y en algún momento hablaremos sobre los finales. Muy bien. Muy irremediablemente, cuando estamos hablando del inicio, pues nos da tentación hablar del final, pero vamos a dejarlo para más adelante. Digo, con esto de la pandemia no queremos hablar de finales. Hablemos mejor de nuevos inicios. Bueno, sí, por ejemplo, el inicio de lo que creían los indios, bueno, en la cultura india, de los Brahman, ellos entendían o lo simbolizaban más bien como una superficie abovedada sostenida sobre 4 grandes elefantes, que a su vez están sobre la concha de una enorme tortuga, y esta sobre una bandeja de plata flotando sobre la eternidad, que simbolizaba también pues la serpiente mordiéndose la cola, que era el infinito. Entonces, pues es sorprendente cómo se lo imaginaron con esos conceptos, supongo por los animales que miraban a su alrededor. Pues es como una fábula o las ideas de cómo la pudieron acoplar, y pues de ahí también nació una de las religiones más antiguas que conocemos, que es también el budismo, donde pues ya conocemos a Siddhartha Gautama, que nació por ahí en la India, y él dedicó su vida al conocimiento más que nada de su yo más íntimo, en concepción ya con la espiritualidad, etcétera, que también es otro tema que muy pronto vamos a abarcar. Y pues siguiendo con otras culturas, lo que es en el norte de Europa, donde los vikingos, ellos manejaban mucho la dualidad, el frío, el calor, la oscuridad y la luz, y de esa unión de estos dos espacios o de estas dos dualidades surgió la vida. Ellos lo manejaban así, donde primero como un enorme ogro y después como una vaca gigante que les proporcionaría la leche con la que sobreviviría. Y esto yo lo pienso que se lo imaginaban ellos así porque en aquellos lugares pues frío, necesitaban obviamente sobrevivir, y del sudor del ogro, en un mundo pues donde digo, siempre había nieve y esto hacía mucho frío, que era muy difícil la vida, nacieron 2 gigantes de escarcha que se alimentaban de las rocas salobres del lugar. Sabemos que allá también era pues es muy rocoso y no es tan fértil, formándose de estas los 2 primeros dioses hombres que crearon la tierra, el mar y las montañas. Y pues ya sabemos que los nórdicos pues tenían muchísimos dioses, tenían varios que los fueron ya después adoptando la religión judío-cristiano, los fueron convirtiendo.
Pero sí, básicamente, esos son los más, no sé si se me pasa alguno, los más importantes que también tenían una cosmovisión, que dejaron inscripción, o con el tiempo fueron dejando, pasando de boca en boca acerca de esas cosas, dejaron escritos, dejaron en piedra tallado, dejaron pinturas. ¿No? ¿Ya se durmieron? Ok, entonces yo creo que sigamos ahora con lo que nos dice la ciencia, hasta dónde ha llegado, hasta dónde conocemos que ha llegado la ciencia en este respecto. Igual puede ser que haya investigadores que están más cerca de conocer teorías más avanzadas, pero pues hablemos de las más conocidas teorías sobre el origen del universo. Actualmente el Big Bang parece que hay muy pocos científicos que no creen que haya existido, pero en realidad, si lo vemos a fondo, la teoría del Big Bang no explica el inicio, no explica el qué fue el principio, sino cómo fue el principio. Entonces, había algo que le llaman la singularidad. Entonces, la singularidad es un momento en el tiempo y en el espacio donde las cosas eran extrañas, donde la física actual ni las matemáticas actual no llegan a explicarlo. Pero podemos saber qué pasó milésimas de segundo después. Entonces, en las primeras milésimas de segundo, por medio de los estudios que se han hecho del fondo de microondas, el fondo de microondas a grandes rasgos lo podemos ver como esa energía residual que quedó de los principios del universo. De hecho, si quizás algunos de nuestros podcast escuchas no están muy familiarizados con las televisiones análogas, o quizás con el radio análogo, ese sonido de fondo que se escucha en el radio, aparte de algunos sonidos de la Tierra, de las frecuencias magnéticas de la Tierra, mucho de esa estática es en realidad el fondo de microondas que está ahí en todos lados, es el eco del inicio del universo. Ese caos de la estática, algo que parece tan errático, es en realidad eso, lo que quedó del universo. Entonces, cuando medimos eso, porque ver más lejos es ver más atrás, y lo más atrás que podemos ver es ese fondo de microondas. Esa es la foto del universo empezando a nacer. Entonces, por medio de esa imagen del fondo de microondas, los científicos pueden decir que al principio hay cierto orden y cierto caos en el universo. A gran escala, existe una imagen muy, muy conocida sobre este fondo de microondas donde se ven colores. Si vemos esos colores, en realidad son modificaciones de temperatura. Lo más frío está más tendido hacia el azul y lo más caliente hacia el rojo, pero esa diferencia en el fondo de microondas en realidad es de centésimas de grado. O sea, si lo vemos a las escalas normales, todo se vería de un mismo color. O sea, todo el universo era más o menos homogéneo, pero ese pequeño cambio, pequeñas fluctuaciones
hacen que exista el universo como lo conocemos hoy en día. O sea, esas pequeñas manchas de apenas pocos grados de diferencia se convirtieron en las galaxias. O sea, esos son pozos de gravitación que al final se fueron convirtiendo en galaxias. Entonces, si vemos ese universo inicial, esas dos cosas, tanto que no sea igual en todos lados, o sea, no está promediado, es errático, es caótico su estructura, y que al mismo tiempo sea tan homogéneo, lleva a los científicos a pensar que hubo una expansión acelerada al principio del universo. O sea, si volteamos al cielo y no vemos una estructura matemática, una estructura ordenada de las estrellas. Uh-huh. Entonces, esto es por el principio de incertidumbre. A nivel subatómico podemos pensar que se siguen las mismas leyes que tenemos, pero en realidad no es así. A nivel subatómico todo es aleatorio, es tirar un dado de 1000 caras y ver qué es lo que sucede. Entonces, de esa manera estaba ordenado el universo en los primeros milésimas de segundo de la creación. Era cuántico, y entonces en un momento se expandió a cubrir muchísimo más espacio. Ese es el bang del Big Bang, esa expansión acelerada que pasó de ser partículas subatómicas a ser un universo. Después de eso, cuando todo estaba junto, eran efectos cuánticos. Ya al ser más grande, las fuerzas fundamentales, que hoy en día pensamos en ellas como 4 y todas estaban unidas en una sola. Bueno, no hay una teoría en específico que las meta a todas. La gravedad por ahí está volando en ciertas teorías matemáticas no cuadra la gravedad, pero la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte eran una sola, y eso era a lo único que las únicas interacciones que había entre la materia original. Y ya después, cuando se expandió el universo, se dividieron en estas 4 energías por medio de la gravitación. Bueno, primero por medio de la fuerza nuclear fuerte y débil, se crearon las primeras estructuras, se crearon los primeros átomos de hidrógeno, y después por gravitación se fueron haciendo acumulaciones de estos. Se llegó a tener una masa lo suficientemente grande como para empezar los procesos de fusión, de fusión nuclear, y se fueron creando el resto de los elementos. O sea, ese es el nacimiento de los primeros soles. Y ya de ahí, pues, podemos seguir pensando en la mecánica newtoniana para saber qué fue lo que siguió de eso. Pero si regresamos a ese punto antes de la gran expansión, esa singularidad de toda la materia y la energía del universo condensada en un solo punto, no nos alcanzan la física ni las matemáticas para entender qué había antes. Existe la teoría M, donde nos dicen que nuestro universo es un universo entre muchos universos, pero todos nacieron de ese mismo punto inicial. O sea, aquí ya estamos hablando de la posibilidad de universos paralelos. Sí, la teoría M permite de hecho los necesita para poder explicar
por qué nuestro universo existe. Entonces, en la teoría M dice que al principio, en esa singularidad, nacieron todos los universos posibles que pudieran existir. Por ejemplo, hay por ejemplo, la masa del electrón es tan específica que si tuviera un microgramo más, no existiría el universo. El universo hubiera colapsado en esos primeros segundos de existencia. Y así con todas las constantes fundamentales, cualquier pequeño cambio haría universos que no son habitables. Entonces, de entre todos los dados que se pudieron haber lanzado y todas las probabilidades, nosotros estamos en un universo en el que pudo surgir la vida. Muchos de esos universos, según la teoría M, se colapsaron incluso antes de expandirse. Algunos son fríos y nunca jamás hicieron, es solamente materia condensada que no generó nunca electrones. Algunas son demasiado frías y jamás. ¿Sí? Y aquí hablas de que todas las posibilidades están ocurriendo para que pueda existir esta, ¿correcto? Sí. O sea, existen todas las posibilidades, pero todas requieren que todas existan para nosotros poder existir en este universo. En este universo tan especial que hace que existamos. Y según algunos, existe porque estamos para verlo. No sé si me doy a entender. Sí. Si no estuviéramos para entenderlo, no existiría. No se sabría. Sí existiría. Más bien al revés. O sea, este universo es tan especial porque lo estamos viendo. En todo el resto de universos, no hay nadie que vea lo especial que no es. Y así, mi cabeza. Sí, chinga. Como el o sea, de entre todos los universos, nosotros podemos ver nuestro universo y por lo tanto existe. Pero como en el resto de universos no hay nadie que los vea, esos universos no son especiales. O sea, esto nos dice que en realidad, hay dos vertientes. O decir, tuvimos muchísima suerte y somos especiales porque existimos, porque es mínima la posibilidad de que exista. Y la otra vertiente es pensar, somos un golpe de suerte grandísimo, pero como hay tantas posibilidades, existimos. Es como la lotería. Pensar que tú vas a comprar un boleto y te vas a ganar la lotería, la probabilidad es ínfima, pero como hay tantas personas que compran la lotería, la probabilidad de que alguien de entre todos se lo gane es muy alta. Entonces, ¿pudo haber pasado de que en algún universo paralelo yo me la haya ganado? Sí, puede haber sido. Pero no estoy ahí para presenciarlo. No estás ahí para presenciarlo, pero piénsalo de esta manera. En la mayoría de los universos ni siquiera existes, ni existe la Tierra, ni existe el Sol. Y probablemente el universo es solo gas caliente condensado en una partícula. Cochino. Entonces, si lo pensamos de esa manera, pues todos nos ganamos la lotería al existir, porque cualquier otra posibilidad es no haber existido. Entonces debemos de sentirnos bien o mal. Pues, dependiendo de lo que creas, o
O somos necesarios para el universo para conocerse a sí mismo, o no le importamos nada y solo somos una tirada de dados en la que le dio a los números que pueden producir un universo como el nuestro. Me gusta pensar que somos necesarios en el universo para que se pueda contemplar a sí mismo, ¿no? O sea, es como esta teoría del Dios mente, del Dios todo, que nos habla que nos dice que pues como Dios es todo y como Dios no se podía ver a sí mismo, no se podía contemplar a sí mismo, creó seres conscientes de su propia existencia para que pudiesen apreciar la magnificencia de Dios, o sea, para que se pudiese apreciar la magnificencia del todo. No me gusta tanto usar la palabra Dios porque puede tener acepciones religiosas, pero el todo. Como yo soy todo y existo, necesito que alguien o algo sepa que yo existo y que yo soy, entonces voy a crear seres que tengan conciencia de la existencia. La vida, ¿no? Porque la vida es interacción. Entonces, si tú estás vivo, necesitas interactuar con algo más. Eso significa que tú estás vivo, ¿no? Al tú interactuar y ser consciente de esa interacción, pues representa que estás vivo, ¿correcto? Es correcto, porque si no, ¿qué sentido tiene estar vivo si nadie sabe que estás vivo? O sea, ni siquiera tú sabes que estás llamarlo vivo. Es correcto, mis queridos compañeros. No sé, ¿alguna otra situación que quieran ahondar? ¿Algún otro tema que nos haga falta? Yo creo que podemos terminar con esa reflexión sobre el sentido de la vida. Y probablemente ese tema del sentido de la vida vaya a ser muy buen tema de conversación para alguno de los siguientes podcasts. Me parece perfecto. Spoiler, la vida no solo tiene sentido. Disfruta el momento. ¿Verdad? No. O no, o a lo mejor spoiler, la vida tiene mucho sentido, pero no lo hemos entendido. Lo dejamos para la próxima ocasión. Mientras tanto, pues ha sido un gusto estar platicando con ustedes, queridos amigos. Esus, Efesius, no sé, para hacer el primero de los podcasts para ser el número 0 de los podcasts que vamos a realizar, me parece bien. Excelente tema para el inicio, en este inicio de podcast. Esperemos que les haya gustado a nuestros podcast escucha. Esperemos que nos sigan escuchando. Más adelante vamos a seguir ahondando en temas que a veces parecen un poco complejos, pero vamos a ir poco a poco desarrollándolos para poder hacerlos un poquito más claros, para poder develar un poquito todos estos conceptos y podernos todos esclarecer y poder comprender un poquito más esta maravillosa vida. ¿Algo más que añadir, Hefestos? Pues no, yo creo que sería todo. Yo creo que con esto cerramos nuestro primer podcast. Buenas noches y que descansen. Buenas noches a todos nuestros queridos podcast escuchas. Se despiden de ustedes el querido Abraza Árboles, Esus de Periplaneta, el pedagogo de cabecera Apolo de Blatelia y nuestro querido Mono Picacódigos, Efesius de Cronfadorina. Que pasen muy buenas noches.